mucha gente, muchas gracias a la gente que sigue ingresando. La idea es, como yo les decía, hace un ratito lo que estaban, es compartir algunos disparadores que tengan que ver con el alto rendimiento, con la fortaleza mental, con qué pasa por la cabeza de los jugadores, de los deportistas, de los entrenadores, de papá y mamá que acompañan al deportista en esta aventura de elegir una disciplina que puede ser el básquet o que puede ser otra, el rol de los dirigentes. En ese sentido, en esta hora obviamente vamos a poder tocar algunos de los temas, y a partir de esto, a través del Instagram de Rindo Consultora, nosotros los vamos a invitar a que dejen todas las preguntas que nos vamos a encargar de contestar una por privado, ¿sí? Así todos pueden estar atentos a disfrutar de la charla, que esperamos que así sea, y que tengan un espacio de preguntas con la garantía de que nosotros por privado se las vamos a contestar. También les decimos que la charla va a quedar grabada y va a ser subida en el canal de YouTube de Rindo Consultora, para que los que no hayan podido ingresar en el vivo la puedan ver a través del canal de YouTube. Rindo Optimizando Talento es nuestro canal de YouTube. Germán, ¿me estás escuchando? Para que se encuentre. Sí, te escucho perfecto. Bienvenidos a todos, espero que me estén escuchando correctamente. Efectivamente, como decía César, el canal de YouTube se encuentra más fácil si uno pone Rindo Channel, directamente sale allí mucho más sencillo para encontrarlo. Efectivamente, esto va a estar subido, es un contenido público, obviamente, con lo cual para nosotros es un placer, es un honor estar nuevamente en contacto con la pelota, porque también charlar de básquet consideramos es estar en contacto con la pelota, con lo cual para nosotros la verdad que es un espacio que nos gusta, teníamos el tiempo de hacerlo, con lo cual, bueno, bienvenido sea, dijimos ¿por qué no? Y acá estamos hablando una vez más de básquet. Nos criamos en el básquet y seguimos en este ámbito. Yo les cuento un poquito de qué se trata Rindo. Muchos de ustedes, por lo que veo en el chat de Instagram, nos conocen, algunos otros veo nombres nuevos. Rindo es una consultora que empezó hace 13 años, una consultora formada por psicólogos deportivos, y de a poquito fue fusionando con otras disciplinas. La psicología deportiva se fusionó con management en un primer comienzo. Entonces ya no era solamente el ámbito del deporte, nuestro rubro específico para trabajar, sino que también trabajamos en el ámbito organizacional, de empresas privadas, de organismos públicos, de organizaciones del tercer sector. Yo soy comunicador, no soy psicólogo, suficientes psicólogos había en la consultora, con lo cual también se incorpora esta disciplina de la comunicación, íntimamente ligada con lo psicológico y con el management. Y cuando digo con el management tiene que ver con el manejo de los clubes, por ejemplo, específicamente. Con lo cual nosotros decimos de manera resumida que Rindo se dedica a optimizar el talento de personas y equipos de trabajo. Rindan de la mejor manera, a través de la psicología deportiva, la comunicación y el management. Esa es un poquito la nuestra, y a eso nos dedicamos todos los días. César ha jugado al básquet profesionalmente durante 3 o 4 temporadas, yo he jugado al básquet durante 11 o 12 temporadas, con lo cual conocemos un poquito específicamente el rubro basquetbolero. Conocemos varias ciudades de Argentina, hemos vivido en varias ciudades de Argentina, con lo cual dirigentes, entrenadores, padres de deportistas, los propios deportistas, de alguna manera conocemos piel adentro de qué se trata alguna de las cuestiones que vamos a compartir hoy con ustedes. César. Yo les quiero agradecer a todos los participantes, les quiero agradecer a la Asociación Cordobesa de Básquet y a la Federación Cordobesa de Básquet por permitirnos la difusión de este Instagram en vivo, a cada uno de los clubes que específicamente se contactaron con nosotros para tener también esta charla.
y contarles un poquito para ya meternos en los temas de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de alto rendimiento y fortaleza mental, vamos a hablar de qué pasa con la cabeza de los distintos estamentos que forman parte de una comunidad deportiva, qué pasa con la cabeza del jugador, del entrenador, del padre, del dirigente, y en ese sentido, además de hablar de alto rendimiento, con una fotito bastante, viste, graciosa que me tiene como protagonista, vamos a hablar en esta oportunidad de lo que pasa con el alto rendimiento desde casa. Algunas situaciones que tienen que ver con la cuarentena que estamos viviendo, con este 2020 tan particular que estamos atravesando. Es decir, lógicamente esto toca al deportista, toca a la familia, toca al club, al entrenador, y vamos a tratar de tocar algunos temitas que tienen que ver no solamente con el alto rendimiento en términos generales, sino con la relación que esto puede tener con lo que pasa desde casa. ¿Te parece, Germán, que larguemos? Absolutamente. Desde ya, y antes que avancemos, todas esas imágenes que ven de fondo, tenemos que hacer un agradecimiento especial a alguien del equipo, a Ignacio Muñoz, que calculo que en este momento nos está viendo. Nosotros somos trabajo en equipo, esto es un equipo de laburo. Bueno, Ignacio se ha puesto a investigar y demás, y ha logrado estas imágenes acomodadas a este formato de Instagram Live que vamos a compartir durante toda esta conversación. Dicho esto, les propongo lo siguiente: para hacerlo interactivo, vamos a preguntar algo muy sencillo, y yo les pido que respondamos allí mismo en el chat de este Instagram lo primero que se les venga a la cabeza. Aquí no hay trampa, nada extraño. Quiero saber qué es lo que piensan ustedes en relación a qué. En relación a cuántos resultados existen en el básquet. 10 segundos para contestar, vemos sus respuestas en el chat. ¿Cuántos resultados existen en el básquet? ¿Cuántos? Listo. ¿Y cuáles son? ¿Cuántos resultados hay en el básquet? Pregunta fácil con la que larga Germán, ¿eh? Es decir, ¿cuántos resultados hay en el básquet y cuáles son? Vemos varios saluditos, ¿viste? Ahí entre el chat. ¿Viste? Silvi nos dice no sé, es decir, es una primera respuesta. Agus nos dice infinitos. Gaby nos dice ganar, perder, empatar, 3 resultados, 2 resultados. ¿Viste? Para el que sabe de básquet, 1 es ganar. Gustavo Peirone, bien, perfecto. ¿Qué más? Peirone dijo 1, ganar, el 2, único. ¿viste? Duda con empatar. Es decir, bueno, así, che, 4 fotos, me parece que me entendés que hay gente, me entendés que por ahí ya te ha visto en alguna charla, Germán. Es decir, 3 resultados. Puede ser. Ganar o aprender, ganar o aprender, bien, muchos resultados posibles. Bueno, vamos a avanzar, vamos a dar respuesta. Suspendido, me dice Juancito Mesa. Un abrazo para Juan, allí en La Rioja. A nosotros nos gusta poner desde Rindo este cambio de paradigma para entender algunas cuestiones que vamos a desandar en esta hora de conversación. Nos gusta decir que en el básquet existen 4 resultados posibles. ¿Cómo 4? ¿Cuáles son 4? Y ahí lo primero que tenemos que entender nosotros es que en una contienda deportiva, en una competencia deportiva, dentro de una cancha, con cierto marco, con ciertos acuerdos, reglas para poder determinar un deporte, hay 2 equipos participando. Hay 2 equipos que de alguna manera están compitiendo por lo mismo, que por supuesto en todos los casos es ganar. Entonces obtenemos el primer resultado posible que tiene que ver con ganar el partido. La diferencia, y a nosotros nos encanta hacer esta distinción, es que nosotros, es decir, mi equipo, yo, si juego un deporte individual, en el caso del básquet, nosotros como equipo podemos ganar ese partido. ¿Y esto qué implica? Implica que tuvimos un plan, el entrenador nos dijo un plan, los jugadores adhirieron a ese plan y lo ejecutaron, revisamos si estaba bien o estaba mal, cada uno hizo lo que correspondía, es decir, tuvimos una hoja de ruta clara acerca de un partido y obtuvimos un resultado. Buenísimo. Resultado, mi equipo ganó. Genial. Esa la conocemos todos, ¿sí?
Ahora también existe la posibilidad de que el rival, es decir, el otro, me gane un partido. Y esto en el deporte es parte del deporte. No hay ningún problema con eso. De hecho, a todos los deportistas que nos están viendo del otro lado, es muy probable que lo hayan vivenciado en algún momento, esa situación de que uno juega un gran partido, hiciste las cosas como correspondían, vos creés que el equipo planificó, se ejecutó, inclusive hasta diríamos que el desempeño individual de los jugadores fue bueno, sin embargo, el equipo que tuviste al frente jugó mejor y te ganó. Y con ese resultado no hay ningún problema. Termina el partido, nos damos la mano, nos saludamos, nos fuimos a casa. Pero finalmente, en ese resultado en que el otro me ganó, yo aprendí. En definitiva, nuestro equipo creció y se desarrolló, porque hizo lo que correspondía hacer dentro de la cancha de juego. El problema no está ahí, con lo cual ahí ya no es ganar o perder, o en todo caso no es ganar o que me gane el otro. El problema es cuando nosotros, yo, mi equipo, pierde ese partido. Y es distinto a que el otro me gane a que yo lo pierda. Porque ahí está la sensación agria del deporte en que todos entramos a la cancha y tenemos la sensación de que no hicimos lo que correspondía. No hicimos lo que teníamos que hacer. Cuando la cosa se puso complicada, había 5 planes adentro de la cancha, y encima andábamos discutiendo con el entrenador, y le echábamos la culpa al árbitro, y todo un desmadre. En consecuencia, no ejecutamos lo que habíamos dicho, los desempeños individuales no fueron los deseados, nosotros perdemos el partido. ¡Ah! ¡Qué sensación agria y fiera! Fiera, ni siquiera digo fea. Y todos en algún momento la hemos vivido, lo que hemos estado en una cancha. También existe el cuarto resultado. Y ojo con este, porque este cuarto implica que el otro equipo, el rival, lo pierda. Y no significa que nosotros lo perdimos, no significa ni siquiera que nosotros ganamos ese partido, sino que lo perdió el rival. Así de sencillo. Cuando el rival no hace las cosas como corresponden, cuando el rival es mucho peor o tiene menos ganas que nosotros, o realmente tiene muchas menos potencialidades que nosotros, lo pierde. Y vos decís, ¿cómo te fue en el partido? No, ganamos por 20. Ajá, ¿y cómo jugaron? No, la verdad que jugamos más o menos. Pero vamos puntero. Ese resultado no lo buscamos de ninguna manera. Porque ganar ahí cuando el otro lo pierde, no implica que nosotros crezcamos como equipo, no implica desarrollo individual de los jugadores, implica una sensación cortita, agradable de obtener un resultado, pero a mediano plazo no sirve para nada. Entonces entender esos 4 resultados para nosotros es muy importante para poder desandar un concepto del cual les va a contar César en un ratito, que tiene que ver con distinguir esta historia de resultados y rendimientos. Insisto, y el mensaje clave con esto es el siguiente: no perdamos el partido nosotros. Esto implica hacer lo que corresponde hacer, ¿sí? No corrernos del foco de lo que tenemos que hacer en el día a día. Estoy hablando de deporte, estoy hablando en una situación de cuarentena como esta, estoy hablando de que si nos recomiendan hacer ciertas metodologías y procedimientos para no contagiarnos del COVID-19, bueno, hay cosas que dependen de nosotros hacer para no perder el partido nosotros. A eso deberíamos apostar en estos tiempos de cuarentena. ¿Se me escucha ok, César? Sí, totalmente, se te escucha muy bien, Germán. Perfecto. Sí, esto nos da, y estos 4 resultados sin el empate nos da un poquito el pie a hablar de lo que para nosotros implica el alto rendimiento. Es decir, el alto rendimiento no tiene que ver con necesariamente salir campeón de un torneo, ¿sí? Seguramente los equipos que salen campeones tienen que ver, eso tiene que ver con que muestran su mejor versión. Y es justamente ahí la definición en la que nosotros queremos hacer hincapié. Es decir, cuando Germán hablaba de que no es lo mismo que lo gane yo a que lo pierde el otro, y las combinaciones de distintos resultados, nosotros tenemos que tener en claro que el alto rendimiento tiene que ver con hacer todo lo que depende de nosotros para mostrar nuestra mejor versión. Hay alto rendimiento en las grandes competencias a nivel mundial, y también puede haber alto rendimiento en una competencia regional, en una competencia local. Puede haber alto rendimiento en un equipo de primera división, y también puede haber alto rendimiento en un equipo de U13
puede haber alto rendimiento en el mini básquet. ¿Por qué? Porque cada uno de los jugadores, cada uno de los equipos sabe hacer cosas, las cosas que está a su alcance en ese momento hacer. Y justamente ahí radica la definición de alto rendimiento, de poder hacer en el partido, en el entrenamiento, lo que nosotros sabemos hacer. Y para eso tenemos que distinguir estas dos nociones de rendimiento y de resultado. Cuando nosotros en Rindo tenemos la posibilidad de hablar con deportistas, de hablar con entrenadores, y muchos de los deportistas, entrenadores o papás nos cuentan que o su hijo, o ellos como deportistas, o los entrenadores no le están pasando bien adentro de la cancha, la gran mayoría de las veces tiene que ver ese no pasarla bien adentro de la cancha con algo que tiene que ver netamente con la cabeza. Y esto tiene que ver con estar pensando en resultados demasiado tiempo. Cuando yo solamente me enfoco en querer lograr algo y desatiendo la receta con la cual intentar lograrlo, ahí empieza a subir un poquito los niveles de ansiedad, ahí empiezan a descender los niveles de motivación, ahí empiezan a diluirse los momentos de concentración y fundamentalmente empieza a bajar de a poco algo que es central y que es nuestra capacidad de disfrutar el deporte. Es decir, tener orientación a los resultados es muy importante, querer ganar es muy importante, tener un resultado concreto que tiene que ver con qué quiero lograr es muy importante, pero todavía más importante es el foco en el rendimiento, es el foco en el cómo. Nosotros planteamos que el resultado tiene que ver con qué quiero lograr y el rendimiento tiene que ver con cómo intentar lograrlo. Es decir, el resultado tiene que ver con la consecuencia de lo que pasa y el rendimiento tiene que ver con las causas de lo que acontece. El alto rendimiento, así en el mini básquet como en primera división, tiene que ver con el foco de poner nuestras energías en las causas, en la receta, en los ingredientes que tenemos para ir aprendiendo a desarrollar nuestro deporte. Después, victorias y derrotas va a haber muchas. A los mejores equipos de clase mundial le toca ganar y le toca perder. A todos los jugadores, independientemente de su nivel, les toca conseguir en algunos momentos los resultados esperados y también les toca rendir por debajo de lo esperado en muchos momentos. Eso tiene que ver con todos los jugadores. Es decir, vamos a hablar acerca de que la piedra fundamental del alto rendimiento es el intento y que el error es un aliado del alto rendimiento, no un enemigo. Pero jugando con esta idea de que el resultado es la consecuencia de algo que sucede y el rendimiento es la causa, la receta, yo le quiero dar pie a Germán porque no solamente nos hemos dedicado a jugar al básquet durante varios años, él con su carrera y yo con la mía, sino que, porque la vida no solamente es básquet, él también estudió chef y ser profesional gastronómico fue su primera carrera universitaria. Sí, decía, además de ser un base del TNA y del torneo federal durante varias temporadas, es chef, el señorito. ¿Y qué nos puede aportar, viste, la gastronomía a esta noción de rendimiento y resultado para que la gente lo termine de entender de la mejor manera, Germán? Mira, yo siempre digo, soy un chef recibido y retirado en el mismo acto. Y yo reconozco que mis habilidades culinarias no son, digamos, para nada cercanas a las profesionales, digamos, de restaurante y demás. Entonces, cuando empecé con esta historia de profesional gastronómico, ¿viste? Yo quería seguir jugando al básquet. Yo, básquet. Entonces digo, bueno, a ver, quiero estudiar algo porque a mí me inquieta estudiar, no me gusta solamente dedicarme a la pelota y demás, sino que siempre he buscado algunas otras cosas para hacer y demás. Y en eso, profesional gastronómico. Una de las materias de profesional gastronómico era pastelería. Imagínate, yo sabía hacer un huevo frito y una milanesa con suerte. Me mandan a pastelería, primera clase de pastelería, me dicen, bueno, a ver, damas y caballeros, vamos a hacer un bizcochuelo. ¿Cómo no vas a saber hacer un bizcochuelo? Es como que te tiren adentro de la cancha ya con cierta edad y que te digan, hace una bandeja, y que vos digan, y la verdad que nunca hice una bandejita. Entonces yo digo, ¿cómo hago para más o menos hacer un bizcochuelo? Y entonces me vino como anillo al dedo este concepto de resultado y rendimiento. Porque nosotros ahí decimos, che, cuando en la tapa, ¿sí? En el front de la caja de un bizcochuelo, que en este caso
no estamos haciendo sponsoreo ni nada, sino que es la foto que encontró Ignacio, ¿sí? En la tapa de la caja del bizcochuelo, ¿qué vemos? Bueno, nos decía el profe, ¿no? Vemos un bizcochuelo esponjoso, 18 centímetros, aireado, y yo no sé cómo hicieron, pero la foto tiene aroma y tiene sabor. Generalmente las fotos no tienen ni aroma ni sabor, ellos lo lograron. Miren lo que es esa fotito divina del bizcochuelo de vainilla, impresionante. ¿Qué es eso que tenemos en el front de la caja? Eso es el resultado que queremos obtener. Eso es un resultadazo, como decimos en Córdoba, para los que nos estén mirando de otras latitudes, así decimos en Córdoba, un resultado en la cocina como yo, salga un bizcochuelo de esas características. Una genialidad de las tartas, de las cajas de Exquisitas y otras marcas. Da vuelta a la caja. Una genialidad. Esto es un invento del ser humano impresionante. Das vuelta a la caja y en la caja, ¿qué tenemos? Tenemos una receta con instrucciones precisas. Instrucciones que te dicen prende el horno 15 minutos antes y ponelo a 160 grados. Instrucciones que te dicen cuánto tiempo tenés que batir la mezcla. Instrucciones que te anticipa y te dice no abras el horno porque se te va a bajar el bizcochuelo. Todo esto que nosotros vemos en el dorso de la caja y que es para un deportista, por ejemplo, pensar en gestos técnicos, y para un trabajador en una empresa es pensar en un procedimiento o en una metodología concreta de trabajo para llevar a cabo un proceso, bueno, eso que tenemos en el dorso es justamente pensar en rendimiento. Eso que tenemos en el dorso tiene que ver con poner el foco en las instrucciones precisas para intentar alcanzar esa fotito del bizcochuelo hermoso que vimos anteriormente. Si yo me enfoco en eso que dice la caja ahí atrás, tal vez, como saben los pasteleros, después hay variables para que el bizcochuelo salga o no salga, que tiene que ver con el clima, con el horno, tiene que ver con un montón de variables. Pero más o menos, si yo me enfoco en esa receta, vamos a lograr un bizcochuelo de similares características. Sí, Germán, perdón. Eso, por tanto, deberíamos, y la sugerencia concreta es, foco absolutamente en el dorso de la caja. El front es bonito, es una gran foto, es lo que queremos conseguir y está buenísimo. Ahora, el foco de entrenamiento tiene que estar puesto en el dorso. César. La fortaleza mental tiene que ver con qué ideas elegir consumir mientras yo hago un deporte. Mientras yo soy jugador, mientras yo soy entrenador, mientras yo soy papá o mamá. Las ideas es el insumo principal de la fortaleza mental. Yo puedo elegir todo el tiempo qué pensar. Yo puedo elegir pensar, salir a la cancha con ganas de ganar, o puedo salir a la cancha con miedo a perder. Yo puedo elegir intentar hacer todo lo que el partido me deja jugada a jugada, o puedo elegir no intentarlo por miedo a equivocarme. Yo puedo pensar que el error es una herramienta de aprendizaje, o puedo elegir pensar que el error es un arma de castigo para mi compañero o de autocastigo para conmigo. Yo como entrenador puedo elegir pensar que la comunicación con mis jugadores es una herramienta muy importante que la tengo que desarrollar de manera ordenada en entrenamientos y en competencia, o puedo elegir pensar que comunicarme con mis jugadores no es tan importante, o que solamente lo tengo que hacer con algunos y con otros no. Yo como papá puedo elegir pensar que acompañar a mi hijo es exigirle a mi hijo que todos los partidos juegue como yo creo que él puede jugar, o puedo elegir pensar que acompañar a mi hijo es darle afecto y respetar sus decisiones en relación a la actividad deportiva que está realizando. ¿Con esto qué queremos decir? Lo que los jugadores, lo que los entrenadores, lo que los padres, lo que los equipos hacen adentro de la cancha, no empieza en la zona media, en las piernas o en los brazos. Empieza en las ideas que consumimos y en las ideas que compartimos con el otro. Por eso decimos que tanto la psicología deportiva como la comunicación deportiva es muy importante. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que plantea
con lo que plantea Germán. Yo puedo elegir estar pensando en resultados todo el tiempo, me tiene que salir este bizcochuelo, no puede ser que esto no me salga, ¿cómo voy a ser tan burro de que si en la tapa había 18 centímetros a mí me salga de 3 centímetros? Si yo solamente pienso en el qué, no voy a estar pensando en el cómo. Ahora, si yo elijo voluntariamente y me entreno mentalmente para pensar en el cómo, más tiempo que en el qué, seguramente cada vez me voy a convertir en mejor cocinero. Entonces seguramente voy a estar ampliando la posibilidad de que el bizcochuelo salga como nosotros queremos. Eso que pasa en la cocina también pasa en una cancha de básquet o en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida. La mejor manera de estar orientados a los resultados es poner foco en el rendimiento. Yo debería estar mucho más tiempo pensando en la receta que en el resultado que quiero provocar el fin de semana en el juego. Está claro que queremos ganar. ¿Quién sale a la cancha a querer perder? ¿Quién sale a la cancha a querer equivocarse? Eso está más que claro. El arte está en la receta, en el plan. Nosotros decimos que los equipos de alto rendimiento tienen como 3 grandes preguntitas. Y no es, che, ¿vamos a ganar? ¿Vamos a perder? ¿Vamos a empatar? Las 3 preguntas de los equipos de alto rendimiento tienen que ver con, primero, ¿tenemos un plan? Segundo, ¿estamos ejecutando el plan? Y tercero, ¿es el mejor plan posible? Creemos que esas son preguntas válidas que tienen que ver con poner foco en la receta. La fortaleza mental de los jugadores tiene que ver con que estén mucho tiempo enfocados en la receta. Cómo intentar una penetración por el lado derecho, cómo intentar una parada de tiro, cómo volver a animarme a tomar un tiro de 3 puntos después de que vengo de errar los últimos 2 tiros de 3 puntos. Cómo intentar ver el juego desde el banco de suplentes cuando mi primer ingreso a la cancha no fue satisfactorio y el entrenador me cambió y me miró con una carita como diciendo, ¿y? Es decir, cómo intentar ver el partido desde el banco de suplentes y no encerrarme adentro de mi cabeza diciendo, otra vez desaproveché una oportunidad. Es decir, todas las ideas que tengan que ver con poner foco en la receta van de la mano del concepto de fortaleza mental, van de la mano del concepto de alto rendimiento. César, y esto que por lo general nosotros entrenamos en la cancha, porque en definitiva, el básquet no puede reinventarse, sí podemos utilizar la creatividad para varias cuestiones, pero el básquet es en una cancha. Entonces estas cuestiones psicológicas y comunicacionales que nosotros entrenamos en una cancha, en este momento estamos un poco complicados, estamos en aislamiento, ¿sí? Entonces, en concreto, para hablarle a los chicos, a los deportistas, entrenadores, padres, dirigentes y demás que están en sus casas con la imposibilidad, en la gran mayoría de los casos, de salir de ellas, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para entrenar desde casa? ¿Se puede entrenar algo desde casa? Porque convengamos que la cancha no la tenemos. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, decir, a ver, en el metro cuadrado que tenemos en casa en esta situación de cuarentena, por supuesto que podemos entrenar. Pero para querer entrenar, tenemos que elegir qué ideas mantener adentro de nuestra cabeza y qué ideas sacar de nuestra cabeza. Porque hay ideas que nos ayudan y hay ideas que no nos ayudan, que nos contaminan. Es decir, yo puedo elegir pensar que durante esta cuarentena puedo aprovechar el tiempo para volver a la cancha siendo un jugador más completo, o puedo elegir pensar, no, en realidad, no, acá no se puede hacer nada. No tengo aro, no tengo parquet, no tengo el espacio para entrenar, ¿no? A lo sumo podría hacer algo físico, pero nada técnico, pero nada táctico. Es decir, y la verdad que la cuarentena nos habilita para todo lo contrario. Nosotros le queremos decir a los chicos, a los entrenadores, a los papás que estén viendo esta charla, primera recomendación durante esta cuarentena, ¿viste? Hojita en mano, es decir, che, ¿qué ideas en relación a mi práctica deportiva tengo que mantener adentro de mi cabeza y qué ideas tengo que sacar de mi cabeza porque no me está ayudando? A lo mejor yo estoy acostumbrado a consumir, decir, che, mira, yo no hablo con mi entrenador a menos que el entrenador venga a hablar conmigo. Seguramente ese es un algo bastante común que ocurra. Decir, no, si el entrenador no viene a hablar conmigo, que yo no voy a hablar con él. Esa a lo mejor sea una idea que la cuarentena me da la posibilidad de reflexionar en el sentido de, che, eso yo lo tengo que sacar. ¿Qué idea, por ejemplo, tengo que mantener? A mí siempre entrenar me ayudó.
Me ayudó porque por más que en el partido no haya jugado la cantidad de minutos que yo quería jugar, me sentí seguro a la hora de entrar a la cancha por el entrenamiento que había hecho durante la semana. A lo mejor esa es una idea que sí me ayuda. Entonces, un primer paso del entrenamiento mental en cuarentena tiene que ver con sacar las ideas del valero que no sirven y sí mantener las que sí sirven. Otro ejemplo, Germán, decir, che, nosotros durante la cuarentena podemos entrenar la noción que tenemos acerca del error. Muchos jugadores disminuyen su nivel de fortaleza mental. ¿Por qué? Porque dejan de intentar por temor a equivocarse, porque tienen una idea del error que es incorrecta. Es decir, el error es un aliado del alto rendimiento. Es decir, ¿qué deportista de alto rendimiento no se equivoca en un partido? No hay deportista que no se equivoque durante un partido. No hay deportista que no se equivoque durante una sesión de entrenamiento. Entonces, si los más grandes se equivocan, ¿por qué nosotros no nos vamos a poder equivocar? Entonces, decir, che, esta cuarentena me tiene que dar a mí la posibilidad de reflexionar un poquito acerca de, yo voy a volver a entrenar al club, vamos a volver al club, voy a tener oportunidades. No puede ser que yo deje de animarme a tirar porque erré las últimas 2 pelotas. No puede ser que yo deje de animarme a meter una puerta atrás porque la última puerta atrás la pelota terminó en las manos del defensor. Es decir, un atributo central del alto rendimiento tiene que ver con no renunciar al intento, con saber que todos los intentos no terminan con el resultado esperado, con hacerme la idea de que el error forma parte de cada uno de los entrenamientos y de los juegos. Y esas son ideas para entrenar durante la cuarentena, por ejemplo. Absolutamente. Inclusive, en esta época, si nos hacemos la idea de que es imposible entrenar en casa, probablemente no entrenemos. Dejamos de hacerlo, se nos va como de alguna manera haciendo hábito no entrenar, y después salir de ese mal hábito es difícil, porque nos requiere energía, porque nos exige mucha energía volver a estar en el ruedo de entrenamiento y demás, con lo cual, lo que sí nos dice la prueba empírica es que podemos entrenar en 1 metro cuadrado, podemos entrenar cosas técnicas, podemos entrenar cosas físicas, podemos entrenar cosas mentales, inclusive podríamos entrenar cuestiones tácticas, no digo en una cancha, pero sí a través de compartir situaciones tácticas con el equipo. Entonces, pero qué en 1 mejor metro cuadrado, aunque yo viva en el departamento, viva en una casa, viva en un lugar muy pequeñito, de 3x3, en 1 metro cuadrado, empíricamente está comprobado que yo puedo tener una rutina diaria de entrenamiento. Aún yo puedo entrenar mentalmente la táctica a partir de conversaciones con mi entrenador durante esta cuarentena. Es una oportunidad fantástica la cuarentena para charlar con mi entrenador. A lo mejor algunos dirán, bueno, yo a mi entrenador hace poco que lo conozco, porque cambié de categoría y tengo otro entrenador, o porque el entrenador en el club cambió. Bien, perfecto. ¿Tenés algún entrenador con el cual tenés buena relación? ¿Hay un entrenador que te haya marcado por lo que te haya enseñado? Esto es una oportunidad fantástica para charlar con el entrenador acerca de cuestiones tácticas. Es una oportunidad fantástica para entrenar mentalmente. ¿Qué es lo mejor que tenés como jugador? Muchas veces nosotros le preguntamos a los chicos, ajá, ¿y cuál es tu principal fortaleza dentro de la cancha? Y a veces no nos contestan cosas específicas. Decir, no, qué sé yo, bueno, la verdad que atacar. Pero atacar son 3 millones de cosas distintas. Decime qué es lo mejor que vos tenés dentro del ataque. Porque está claro que eso es lo que tenés que mantener. Entonces decir, che, si hay un aspecto técnico de ese ataque que en el espacio de tu casa vos puedas practicarlo, porque es tu as de espada, decir, ¿cómo no lo vas a practicar? Si es lo mejor que te sale. Che, y del otro lado, la cuarentena es una oportunidad fantástica para preguntarnos, ¿y qué es lo que más me cuesta adentro de la cancha? Si no, y la defensa, ¿qué de la defensa? Es decir, y no, al hombre con pelota. ¿Qué de la defensa al hombre con pelota? Es decir, y no, tener una buena posición defensiva y mantenerla durante 24 segundos. Es decir, eso que es tu principal oportunidad de mejora y que debiera ser el principal foco de entrenamiento cuando vuelvas al club, lo podés empezar a practicar en tu casa. Pero digo,
A lo mejor no tenés el espacio, a lo mejor no están las condiciones ideales, pero desde la cabeza, esta cuarentena nos da la posibilidad de ordenar qué objetivos individuales de rendimiento queremos perseguir nosotros por el resto del año. ¿Qué es lo mejor que tengo porque lo tengo que mantener? ¿Y qué es lo que más me cuesta porque lo tengo que mejorar? Eso durante la cuarentena son cosas en las que puedo pensar, son cosas en las que puedo charlar con mi entrenador, son cosas en relación a las cuales puedo compartir con mis compañeros de equipo, son cosas en relación a las que seguramente puedo hacer cosas en casa también. Absolutamente, César. Entonces, como punto número 1 decimos, che, podemos entrenar en casa, podemos entrenar en 1 metro cuadrado como vemos en la imagen de fondo. Otra cuestión, probablemente que tiene que ver con entrenar en casa, le sirve a un deportista, le sirve a cualquiera que nos esté escuchando del otro lado, probablemente tenga que ver con aprender a gestionar los tiempos, aprender inclusive a gestionar nuevos tiempos, porque el que tiene familia tiene que dividir sus tareas entre lo laboral, entre los niños, entre un tiempo para vincularse socialmente, entre hacer cosas de la casa. Entonces son nuevos tiempos que hay que aprender a gestionar. Miren, yo ayer o antes de ayer hablé de un caso muy interesante que se llama Ezequiel Baraja, es un chico que juega en los Espartanos, el club de rugby de la penitenciaría. Bueno, una historia muy interesante de Ezequiel, y él me comentaba que en una de esas oportunidades estuvo, digamos, adentro de una celda de castigo. ¿Sí? Había estado 15 días adentro de una celda de castigo, estamos hablando de 4 paredes, te dan de comer, nada más. Y entonces dice, la verdad que fueron increíblemente, los primeros días fueron durísimos, dice, fue la peor vez que la pasé en mi vida, pero la reflexión que yo tuve en esos días adentro de esa celda de castigo, del buzón, dice él, como le llamaban a esas celdas, fue lo mejor que me pasó en la vida. Tenía un libro en la mano. Ese libro, que era lo único que yo tenía, era Lo que el viento se llevó. Y yo en mi vida iba a leer Lo que el viento se llevó. Era un libro así, dice, jamás ni empecé ni a leerlo. Empieza a leer el libro y dice, es el mejor libro que leí en mi vida porque realmente a mí me transportaba a otro lugar. Y ahí me di cuenta, dice, que lo peor, o una de las cosas más graves de estar allí encerrado, era que yo no podía, de ninguna manera, agregar herramientas. A mí, decía, yo no podía sumar herramientas de ningún tipo estando acá. Y analógicamente decía, la gran diferencia de las cuarentenas entre las millones que podemos mencionar, pero la gran diferencia entre estar en una celda de castigo o estar encerrados en 4 paredes en casa en este momento, es la posibilidad de incorporar herramientas y de aprovechar el tiempo que tenemos para salir de esta situación mejorados. Entonces la gestión del tiempo, generar esos hábitos para no quemar tanta nafta todo el tiempo y generar esos hábitos y tener ordenado mis horas para el colegio, mis horas para entrenar, mis horas para vincularme socialmente con mi familia, mis horas para vincularme socialmente con mis amigos a través de algún dispositivo digital, tener esa generación de hábitos finalmente va a hacer que yo pueda aprovechar esta situación de aislamiento social para agregar herramientas a mi ser. Yo puedo estudiar, puedo aprovechar internet, puedo hacer un montón de cosas. Ya vamos a hablar un poquito acerca de la intoxicación. ¿Tengo que estar todo el día en redes? Ya vamos a ver. Pero entonces yo diría, como segunda cuestión y segunda recomendación concreta para los chicos en esta época de cuarentena, gestión de sus tiempos. Sus horas para la escuela tienen que existir. Su espacio para entrenar tiene que existir. Sus espacios para vincularse con sus familias tienen que existir. Gestionar esos tiempos es un aprendizaje para la vida y para el básquet absolutamente también. César. Esto, hablando de estas herramientas, Germán, cuando hablas de la gestión del tiempo y de aprovechar el tiempo para vincularte con varias cuestiones que no solamente tengan que ver con el básquet, pongamos una idea que compartimos desde Rindo con total convicción. Los que se quieran dedicar al deporte, sepan que su cabeza no puede consumir solamente deporte. Es decir, querer dedicarme al básquet no implica que mi vida va a ser solo básquet. Porque si es solo básquet, el partido del fin de semana ya no quiere decir un juego,
sino que quiere decir cómo me va en la vida. Entonces, lógicamente, si a mí me toca rendir por debajo de lo esperado en ese partido, y es muy probable que el resto de la semana yo la pase mal. Entonces, tener un equilibrio entre el foco que le tengo que poner al deporte y el foco que le tengo que poner a las otras actividades que yo disfruto y que son necesarias para mi vida es muy importante. Y hablando de herramientas, Germán, yo quisiera compartir en la charla 4 herramientas que tienen que ver con el alto rendimiento. Una, estuvimos hablando un poquito recién, que tiene que ver con el saber hacer. Cuando yo hablaba acerca de qué es lo mejor que te sale adentro de la cancha, qué es lo mejor qué es lo que más te cuesta hacer adentro de la cancha, reflexiona sobre eso, llega a un aspecto puntual, conversalo con tu entrenador, fíjate qué ejercicios podés hacer desde tu casa. ¿Viste? Pensá en que, además del entrenamiento con el club, cuando vos vuelvas a la cancha, vas a poder hacer un entrenamiento individual que tenga que ver con eso que es importante para vos, porque no hay alto rendimiento posible sin saber hacer algo muy bien. En algo te tenés que destacar adentro de la cancha, no importa que lo logres de acá a 2 años. Lo que importa es que todos los días intentes eso que para vos es importante, en el saber hacer. Esa es una herramienta del alto rendimiento. Otra herramienta en la que podemos aprovechar esta cuarentena es saber hacer bajo condiciones de estrés. Es decir, los padres, los entrenadores, los deportistas, en esta cuarentena tenemos que pensar un poquito acerca de que el estrés en el deporte existe. Y no está mal que exista. Existe el estrés en el entrenamiento, ni qué hablar en la competencia a la hora de jugar el partido. Entonces, decir, che, ¿y cómo puedo gestionar el estrés? Y el estrés se empieza a gestionar cuando mi mente está mucho más puesta en la receta que en las consecuencias de esa receta. Si yo a la hora de tirar estoy pensando todo el tiempo en ojalá que la meta y qué va a pasar si la erro, y por supuesto que me va a estresar la situación del lanzamiento. O si yo cuando estoy en el banco de suplente y el entrenador me mira para entrar, estoy pensando en que no puedo defraudar al entrenador, no puedo defraudar a mi familia, no puedo defraudar al equipo, estoy pensando en el resultado todo el tiempo y obviamente que voy a estar estresado. Entonces, empezar a tener en claro que otra herramienta del alto rendimiento es la gestión del estrés, es saber hacerlo bajo condiciones de estrés, es muy importante, y que al estrés se lo gestiona con foco en la receta. Otra herramienta, Germán, que tiene que ver con el alto rendimiento, tiene que ver con la capacidad de reversibilidad. ¿Qué es la reversibilidad? Dar vuelta a la página jugada a jugada. En este sentido, hay deportistas que creen que el partido es una película que dura 2 horas. Y hay otros deportistas que creen que el partido son muchas escenas que duran menos de 24 segundos. Bueno, nosotros recomendamos pensar un partido como muchos capítulos de menos de 24 segundos. Es decir, si yo hice algo bien en defensa, ya está, ahora estoy atacando. Si yo cometí un gravísimo error en defensa, no puedo venir al ataque pensando en el error que cometí en defensa, porque de esa manera no voy a estar concentrado para atacar la pelota presente. Entonces, dar vuelta a la página mental es muy importante como herramienta. Y la cuarentena nos puede dar el tiempo de pensar un poquito en esto, de ver qué puedo hacer para tratar de estar más enfocado pelota a pelota, de apoyarme en mi entrenador para ver qué puedo hacer a tales fines. Y otra herramienta que tiene que ver con el alto rendimiento, tiene que ver con los altos niveles de disfrute. No olvidarnos nunca que lo más importante que nosotros tenemos alrededor de la práctica deportiva no es quedar en una selección, no es firmar un contrato por el cual me van a pagar, no es salir campeón de un torneo. Lo más importante que nos da el deporte es nuestra capacidad de disfrutar del deporte. Es realmente fuerte cuando nosotros compartimos historias deportivas en donde una persona te dice, yo jugaba esto porque me encantaba, pero hoy realmente lo estoy padeciendo. Es decir, si uno padece lo que en otro momento disfrutaba, es que algo pasó en el medio. Entonces, no perdamos nunca la perspectiva de que la herramienta más grande del alto rendimiento no tiene que ver con salir campeón, tiene que ver con disfrutar del deporte. Para eso tengo que pensar los errores como aliado, tengo que pensar la derrota como posible, tengo que pensar la frustración como algo probable del deporte, tengo que pensar la lesión como algo que forma parte de la vida deportiva, tengo que pensar al intento como centro permanente de esto, Germán. Tengo que hacerme amigo de la repetición, del ejercicio monótono, en donde no solamente hay que disfrutar de meter 3 triples seguidos,
Hay que aprender a disfrutar de despegarme 30 centímetros del piso en 90 lanzamientos seguidos, por más que no vayan adentro del aro. Esas herramientas también tienen que ver con el alto rendimiento. Absolutamente, César, ni más ni menos. Vos sabés que mientras comentabas esto, me acuerdo casos que muchas veces nos consultan padres, entrenadores, nos hablan de los chicos, nos dicen cómo hago para manejar estas generaciones que están todo el día con el teléfono, celular, en casa, algo netamente comunicacional, digamos, y están realmente, la palabra es infoxicados, con mucha mayor afluencia, con mucho mayor ahínco en esta época de cuarentena. Y nosotros por ahí lo que vemos es que papá y mamá se fija en el niño, que está con el celular todo el día, y resulta que si le sacamos una foto a la cena familiar, los tres tienen el celular en la mano, papá, mamá y niño o niña. Y lo estamos utilizando casi de manera inconsciente, es como parte nuestra el aparatito. Entonces, para esta época de cuarentena, me parece útil también sugerir, ¿sí?, a padres, madres, entrenadores y los chicos, el concepto de no infoxicación. Esto implica, ¿nosotros estamos en contra de las redes sociales, los medios digitales y demás? No, de ninguna manera. Nosotros estamos absolutamente a favor de la utilización de estos medios digitales. El tema es que hay que aprender a moderarlos. Si yo no domino a las redes sociales me van a dominar a mí. Llegando, es un estímulo permanente. Entonces yo tengo que aprender a utilizar esas redes sociales, el WhatsApp, etcétera, para cuestiones funcionales y aprender a dejarlo de lado cuando no sea funcional. Yo tengo que poder vincularme socialmente compartiendo estas cosas y no dando el telefonito. WhatsApp y redes sociales, sí, pero de manera moderada. Y en relación a los vínculos sociales, ¿qué onda, César? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, yo creo que esto, Germán, que vos decías de la infoxicación tan propia de la cuarentena, que tiene que ver con esto de o dominar a las redes sociales o que las redes sociales me dominen, tiene que ver con algo que podemos pensar como familia, ¿sí? Que tiene que ver con los papás y mamás fundamentalmente, y que tienen que ver con hacernos grandes en el concepto de que la comunicación tiene que ver con compartir con el otro lo que es importante. Y en esta cuarentena tenemos una posibilidad de oro para eso. Y aprender, entrenarnos a compartir con el otro lo que es importante, ¿viste? También tiene injerencia en la experiencia deportiva de nuestros hijos. ¿Viste? Elegir en qué momento tener conversaciones, qué situaciones compartir, en donde subrayemos el concepto de presencia. Presencia en el hecho de no hacer de cuenta que estoy al lado de mi hijo. ¿Viste? Cuando le pregunto qué tal la clase por Zoom que tiene en el cole, sino presencia en el sentido de que él sepa que yo estoy cerca, de que estoy cerca para interesarme por algo que para él es importante. También para validarle lo que para mí como papá es importante, digamos, durante estos días. Esta cuarentena nos da la posibilidad de trabajar sobre un concepto comunicacional y psicológico que es muy potente y que tiene que ver con no suponer qué necesita el otro y qué es importante para el otro, sino confirmarlo. Muchas veces porque nos conocemos, porque estamos bajo el mismo techo, y ahora ya hace casi 2 meses que vamos a cumplir bajo el mismo techo, creemos que ya nos conocemos de memoria y que podemos interpretar con solo mirarnos qué necesita el otro, o puedo creer que el otro se tiene que dar cuenta de lo que es importante para mí, y esto no es verdad. Entonces, el ejercicio de no suponer y confirmar a partir de actos de presencia, de conversaciones verdaderas, de elegir en qué momento informarme acerca del coronavirus y en qué momentos no, acerca de qué medio utilizar, qué medio no, qué canal sí, qué canal no, tiene que ver con esta soberanía, ¿viste?, de querer compartir realmente con el otro. Y eso tiene que ver mucho, Germán, con un elemento central de los chicos como deportistas, de los entrenadores,
como líderes de los procesos y de los padres, ¿sí? Como soportes en la experiencia deportiva, que tiene que ver con decir, che, esto de compartir lo que para el otro es importante, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con optimizar la calidad de la experiencia deportiva. Lo que los chicos hacen acerca del deporte, sí, decime. Sí, si te parece, César, ya que me quedé con esto que hablabas del disfrute, que para nosotros es fundamental, el disfrute como combustible del psiquismo, ¿sí? Como dicen ustedes, los psicólogos dicen el sustrato del psiquismo, los comunicadores lo bajamos a tierra, decimos la nafta de la cabeza. Si te parece de manera cortita, César, porque nos quedan 5 minutos de este Instagram Live, que cerremos con alguna anécdota que te acuerdes de un partido que realmente hayas disfrutado, o de algún momento de tu carrera en el básquet que realmente hayas disfrutado. ¿Tenés alguno en mente? Sí, totalmente. Y por ahí tiene que ver con esta potencia de la noción de resultado y rendimiento. A ver, todos tenemos el legítimo derecho de querer salir campeones, de querer ganar todos los partidos, de que nos salga todo bien, de quedar en una selección. Y cuando el disfrute está asociado al ganar, está muy bien. Pero también tengamos la idea de que no solamente el disfrute puede estar asociado al logro, sino que puede estar asociado a la sensación que nos da la práctica deportiva. Por eso nosotros decimos que lo mejor que pueden hacer los papás con el deporte de los chicos es ser padres, no ser segundos entrenadores, o no ser críticos de la ejecución de los chicos, o no ser indiferentes de la práctica deportiva de los chicos estando lejos. Por eso decimos que lo mejor que pueden hacer los entrenadores, y que de hecho lo hacen, es dejar una marca por el liderazgo que ejercen con los chicos, en el sentido de hacerlos crecer con mayores habilidades y con mayores recursos para la práctica deportiva, más allá de los partidos que se gana y que se pierde. Yo creo que no hay anécdota que revista mayor disfrute para mí adentro del básquet que una oportunidad en donde estuve haciendo uno de los ejercicios más aburridos del básquet. Este ejercicio de la parada en 2 tiempos y ponerse a pivotear sobre el lugar, la verdad que no tiene nada de atractivo. Pero para mí fue glorioso. Yo tenía 11 años y Marcelo Milanesio era un héroe, era un superhéroe del básquet argentino y tenía una escuelita de básquet. Y los entrenamientos se daban en el Club Rieles argentino. Y la cancha de Rieles no era una de las canchas más agraciadas por su infraestructura, pero era un lugar de básquet. Y era el piso de baldosa, no había aros rebatibles, y estábamos los pibes de 11 años en ese turno que teníamos los martes y jueves de 2:15 de la tarde a 3:15 de la tarde, y los profesores del entrenamiento nos dieron la ejercitación de este ejercicio de pivoteo. Y en ese momento apareció Marcelo Milanesio. Y para mí fue la realidad y la fantasía fusionadas en un solo momento. Nunca me sentí tan estimulado adentro de una cancha de básquet haciendo un ejercicio aburridísimo, pero con mi superhéroe al lado. Es decir, el disfrute, el querer jugar, el querer volver ese jueves a practicar, no solamente tiene que ver con meter 30 puntos en un partido o ganar un campeonato. Tiene que ver con pequeños actos que a vos te hacen ser consciente de que eso a lo que estás jugando realmente te apasiona. El disfrute por el juego es el centro, es el núcleo de la experiencia deportiva de todos los que hemos pasado por una cancha. Y es ese núcleo el que padres, entrenadores, dirigentes y jugadores nunca tenemos que perder como centro. Absolutamente, César. De mi parte, ya queda un minutito para el cierre de este Instagram. De mi parte es ni más ni menos. La pelota de básquet tiene que ser un medio para hacer un montón de cosas que tiene que ver con la vida misma. Hoy tenemos más o menos, escuchen este dato, tenemos 130.000 basquetbolistas federados en el país, y si nos ponemos a sacar estadísticas, tenemos más o menos 1.300, entre comillas, puestos de trabajo profesionales.
como les estaba comentando, César, y para cerrar, la invitación es a aprovechar este tiempo de aislamiento, a revalorizar lo hermoso que es estar adentro de una cancha de básquet, a los que les guste estar dentro de la cancha, lo hermoso que es acompañar a nuestros niños o niñas, con lo cual desde mi lado es decir que el básquet, estudiar en cuestiones formales o informales, o Internet nos da la posibilidad también de aprender, de sumar conocimiento desde un lugar no formal, y también es válido porque no estemos todo el día infoxicados con las redes. Estas sugerencias para la casa, sumadas a la intención de poder estar pendientes del intento, pendientes de la receta, pendientes de ver cómo vamos a mejorar esos procesos para ser mejor jugador de básquet, ver cómo vamos a mejorar esos procesos para ser mejores entrenadores, cómo vamos a mejorar los procesos para ser mejor en el trabajo, que hoy encima me encuentra un poquito complicado y demás. Pues bien, quiero agradecer particularmente a la Federación Cordobesa de Básquet, por supuesto, a la Federación de Básquet de la provincia de Córdoba, a la Asociación Cordobesa de Básquet, al Club Poeta Lugones, al Club Parque Vélez Arfiel, al Club Centro Recreativo de Hernando, a Sporting de Zampacho, al Club Universitario, que son clubes que habían estado en contacto con nosotros para hacer esto y que también se sumaron a la difusión y demás, con lo cual, habiendo agradecido a ellos y al equipo de Rindo, a Ignacio Muñoz, que estuvo con todo el armado estético de esto, para mí ha sido un gusto estar en contacto con la pelota. Bueno, Germán, lo mismo digo, muy agradecido por el interés de la gente, y a partir de los que han vuelto a contactarse, hacemos extensivo el saludo a todos los que participaron de la charla. Les recordamos, la charla va a estar cargada en el canal de YouTube de Rindo Optimizando Talento, así que ahí van a poder encontrar Rindo el contenido. Channel se encuentra mejor en YouTube. Perfecto. Perdón, en YouTube se encuentra mejor Rindo Channel, sale directo y es más sencillo encontrarlo en YouTube o en IGTV a través de Instagram, Rindo Consultora. Perfecto, y a través de Rindo Consultora, todas las consultas por privado que quieran hacer, con preguntas, con consultas, para nosotros es un gran gusto estar a disposición de ustedes. Nos invitemos a tener algún objetivo personal de crecimiento durante este año, nos invitemos a que la cuarentena sea un espacio de reflexión para decir en qué quiero ser un poquitito mejor, como entrenador, como jugador, como papá, como mamá, y a ser honestos con nosotros mismos en relación a que esa invitación es muy importante y a intentarlo. En el mientras tanto puede haber errores, y los errores son lógicos y normales, pero en la medida en que sea importante para nosotros, la nobleza de ese camino realmente va a ser muy valiosa. Muchísimas gracias, tengan muy lindo fin de semana. Perdón, y en relación a eso, no perdamos el partido nosotros. Hagamos todo lo que está a nuestro alcance hacer para salir enriquecidos de esta situación. Muchísimas gracias. Gente, muchas gracias. Han sido todos muy gentiles.